¿No te ha pasado nunca esa vaina? Una Pero mala racha. Yo te digo, cada cuánto me dan esos bajones de desconfianza a diario. Pero yo creo que uno de los aspectos principales de los abogados en general es desconfianza total, especialmente en uno mismo. Hay algo que digo yo, uno debería confiar en lo que uno fue en el pasado, en lo que uno va a hacer en el futuro. Ahora, el tema, ¿cómo se llama? El imposter syndrome, Sí. lo tengo también todos los días. No. Y cuando tú me decías, hablemos, y yo, pues, ¿de qué vamos a hablar? No tengo nada que decir. Contame de Skaden Arps y contame de la época que más hayas trabajado duro en tu vida. Muy, muy duro. Muy duro. Yo llegué en plena crisis de 2008. Yo llegué y me habían asignado como 5 transacciones. Y al mes todas se cayeron. No había trabajo. Y vos decís, todos los días estamos al borde del abismo. Pero uno diría, ¿por qué están al borde del abismo? Sí, todas las operaciones en realidad casi siempre están a un día de... Si ya han escuchado este podcast antes, sabrán que soy abogado, o como me gusta decir a mí, profesional en derecho. Y digo así porque decidí que no iba a ejercer la carrera. Y desde entonces me he preguntado si esos 5 años, ¿qué pasó con eso? Si se perdieron, si me formaron de alguna manera que todavía no soy consciente. Y he tenido siempre esta relación conflictiva con el ejercicio, con el oficio del abogado. Decidí invitar a este episodio a mi director de tesis, créanlo o no, Jaime Cubillos, que es socio de la firma Pose Herrera Ruiz y que me parece a mí que es el paradigma de un profesional. Es un excelente abogado que aspira a la excelencia, que trabaja durísimo, como lo van a ver, y que aparte de eso, estos días le vi una entrevista en la que le preguntaban cuál era la prioridad para el 2024. Y me sorprendió su respuesta, porque pues viniendo de un socio de una firma de derecho privado, uno creería que se refiriera un poco a su oficio o a la industria o a algún cliente o alguna transacción importante, pero en realidad dijo, la prioridad para el 2024 es defender la institucionalidad. Y cuando un socio de una firma de derecho privado tiene esa dimensión, que no es otra que la de ser un ciudadano, pues a uno sí le renace un poco la esperanza en el futuro. Nos divertimos mucho en esta conversación. Es un poco de todo, un poco sobre la profesión. Les confieso que quedé antojado de volverme abogado después de hablar con Jaime. Estuve cerca de pedirle trabajo. Afortunadamente, hacia el final del día se me bajó esa euforia y pues ya de vuelta a lo que sí sé hacer. Espero que disfruten esta conversación. Este episodio atemporal es posible gracias a Confama. Y aquí los dejo con Jaime Cubillos. Yo la única vez que llegué a sentir adrenalina como abogado fue gracias a vos. Que fue cuando era el deadline para firmar un papel de la tesis. ¿Quieres que echemos ese cuento o qué? Y vos eras ¿Ya estás filmando? y vos eras mi director de tesis. Voy a exponer acá. Y yo te mandaba correo tras correo. Y ya, creo que faltaba 1 hora y si no, creo que no me graduaba nunca. Creo que quedaba para siempre estudiando Derecho. Sí. Y en esas te mandé como el último correo ya, ese decía urgente, urgente, por favor, por favor. Y ahí me llamaste y me dijiste, listo, ya lo hago. Y Andrés, la próxima vez cuando haya algo urgente, una llamada, ¿no? Que no sea por correo porque se pierden entre tantos correos. Sí. Y pues aparte del tema pues de sentir adrenalina por la única vez que alcancé como abogado, pues porque vos sabes, ya después no fui abogado. Sí es curioso porque hace parte de algo que yo noté mucho en la carrera. Y es que uno es especialmente deferente, especialmente respetuoso respecto de los profesores. Al punto que uno le da pena. Pero tú me perdiste el respeto rapidito. Yo te perdí el respeto después. pero imagínate, la pena que le da a uno que estuve a punto de no poder presentar la tesis en el semestre que me tocaba presentarla. Sí, pero yo creo que eso viene también de
de una tradición histórica en Colombia donde los profesores, especialmente en las facultades de Derecho, son casi que intocables. Sí. Y poco a poco eso ha venido cambiando. Y creo que, digamos, con los sistemas o métodos de aprendizaje, especialmente en los Andes, pues la idea es que sea un proceso constructivo del estudiante con los profesores. Y si eso se quiere hacer, pues no sirve de nada que el profesor simplemente dé instrucciones o sea el dueño de la verdad revelada. Pero no, hablar no de eso, sino de tu tesis, que fue muy interesante. Te voy a hacer publicidad a ti. En tu tesis tú llegaste y propusiste un tema que creo que es normal. Cuando uno es estudiante, uno propone unos temas muy ambiciosos, ¿sí? Y muy etéreos. Y ese te hubiera tomado para hacerlo bien, pues, años, creo. No me acuerdo ya ni qué tema era. Yo lo único que me acuerdo de ese tema también es otra cosa muy vergonzosa que me pasó. Y es que estaba en una conferencia. Yo estaba obsesionado con ese tema por alguna razón. Yo había visto clase con Felipe Quintero y Felipe Quintero había sugerido esa vaina. Y yo no sé por qué yo me había fijado en eso. No me acuerdo de qué era. Era algo de contratos y de sociedades. Entonces me acuerdo que estábamos en un conversatorio con Francisco Reyes, el de sociedades, ¿no? Reyes Villamizar es él. Sí. Francisco Reyes. Y entonces, como yo ya estaba sobrado, yo ya me sentía pues más abogado senior que Francisco Reyes. Yo dije, bueno, me voy a lucir. Y está toda la facultad. Yo dije, me voy a lucir y voy a hacer la pregunta así, que este man va a decir, ¿de dónde sacó este pelado esa... Brillante. Diamante en bruto ahí sentado. Ya lo contrato, papá. Entonces dije, le voy a hacer esa pregunta. Y entonces estaba toda la facultad y empezaron a rotar los micrófonos para que la gente preguntara. La gente preguntando unas cosas todas básicas y yo los miraba y decía, pucha, no, con pobre, va a quedar mal cuando después yo haga la pregunta. Y entonces llega el momento y me acerca el micrófono y me arranca una tembladera. Yo nunca me había puesto tan nervioso en mi vida. Y entonces recibo el micrófono así, con la mano temblando, y voy a hablar. Y entonces todo el mundo había dicho, Francisco o doctor Reyes, muchas gracias por la presentación, yo tengo una pregunta. Y yo no fui capaz ni de dar las gracias porque estaba tan nervioso que tenía que vomitarle. Y dije, bueno, mi pregunta es... Y se me empezó a quebrar la voz y todo el mundo me volteó a mirar qué estaba pasando conmigo. Salió fatal. Y llega Francisco Reyes, me acuerdo. Yo lo tengo que invitar al podcast alguna vez para contarle esto. Francisco Reyes, hablarle a Francisco Reyes de un tema de societarios intimidantes. Y llega Francisco Reyes y dice, no, pero es que ¿qué son estas preguntas? Y entonces marcado, lo trajiste a la tesis. Marcado. Entonces yo dije, bueno, toca por lo menos hacer la tesis. Entonces sí, era un tema así como medio especializado, no sé, era un tema... no me acuerdo qué era. Pero sí, yo llegué y te propuse ese a ti. Sí, ya no me acuerdo qué tema era. Sí, y yo creo que con el perdón de tuyo y tal vez de los que piensan lo contrario, te dije, eso no te va a servir para nada. Eso no es práctico, te vas a demorar mucho en investigación. Sí. Y terminamos escogiendo contigo un tema y con otro abogado de la oficina, Hernán Paneso, que es brillante, un genio. Un duro, ¿no? Uf. Escogimos un tema que terminó siendo de competencia y la verdad es que fue teníamos en ese momento una discusión fuerte de transacciones, un tema de competencia. Sí. Y dijimos, no, pues ya que Andrés haga una investigación porque es un tema interesante y eso no se ha hablado mucho en Colombia. Sí. Pero me acuerdo que yo, cuando tú me pediste que fuera tu director de tesis, a tu punto, yo te dije, no tengo casi tiempo, pero vamos bajo una sola condición, que no soy tu niñero. Y tú, listo, perfecto, yo no necesito, yo solo, yo listo, perfecto. Escogimos el tema y así fue, pero en mi memoria tú te demoraste más. No entregaste a tiempo. Y entonces yo pensaba, quiere que yo revise en 5 días una tesis. Y creo que en ese momento hablamos, yo no me acuerdo que no te había contestado los correos,
en ese momento hablamos y te dije, tú eres una persona muy valiente. Te estás poniendo un peso encima, porque acuérdate que yo te dije que yo no voy a ser tu niñero. Si esa tesis está hecha un desastre, pues vas a tocar pedir más tiempo. Sí, ya porque me acuerdo. en 5 días no se va a lograr nada. Uy, yo había borrado eso Y de me mi acuerdo cabeza. perfectamente. Y yo, este tipo es valiente. Este tipo más vale que Osado. escriba bien. Y le dije a Hernán, y mandaste la tesis, sí, como con una semana de anticipación, y la leí, y la tesis me pareció a mí genial. Me pareció excelente. Pocos comentarios, Sí. de hecho. Y escrita espectacular. Ya hoy en día uno lee tus correos, libros, y uno dice, es un natural, ¿no? Pero en ese momento yo decía, ese hombre, primera versión de tesis, 5 días para revisarla. No me acordaba de Sí, eso. señor. Fue tal Y cual. yo quedé sin palabras. Muy osado. Bueno, no, y Muy yo, buena. yo intento ser muy modesto en este Ganaste podcast. premios y cosas, ¿no? Yo intento ser muy modesto en esto, pero fue sin duda pues un antes y un después en la profesión jurídica. Es un tema ¿no? modesto, es un tema de lo que fue en realidad, lo digo. No, pero sí fue divertido porque la tesis sí terminó publicada en la revista del Derecho a la Competencia, ¿no? De un señor todo importante, el doctor Miranda, no sé qué. Y alguna vez, yo ya no era abogado, ¿no? Yo ya estaba buscando mi camino. Y me acuerdo una amiga, abogada de firma, quizás en Garrigues o en otra firma, me dice, imagínate que los de mi firma armaron almuerzo para discutir tu tesis. Y dije, puta, no puedo ser. Cometí un error. Yo debía ser abogado todavía. ¿Qué estaba haciendo? Por favor. Páguenme derechos. Páguenme derechos, regalías, cualquier vaina. Ay, qué divertido. ¿Cómo llega un cartagenero a ser abogado de Skadden Arps? Y contextualizarnos de Skadden Arps, su relevancia. Skadden es una de las firmas principales a nivel mundial en transacciones de fusiones y adquisiciones. Junto con otras, pero Skadden, digamos, tiene cierta mística que me llamaba mucho la atención desde el principio, porque era una firma que iba a contracorriente en los Estados Unidos. No eran las firmas tradicionales que llevan más, hay muchas que llevan más de 200, 300 años, 250 años, Skadden no. La fundaron como en el 48, una cosa así. De personas que por no venir de esas tradiciones en ese momento americanas, los recibían en las firmas, pero no iban a ser socios. Entonces crearon sus propias firmas y de ahí crecieron varias firmas hoy en día muy importantes, de católicos, judíos, que no eran, ¿no? WASPs, que llaman. Claro. Blancos, anglosajones. Y la firma, digamos, forjó camino en temas que en ese momento no eran los de moda, que eran transacciones de M&A digamos, con un ingrediente hostil, y en esa época eso era algo rechazado por la sociedad jurídica en los Estados Unidos. Hacer una toma hostil de una empresa. Sí. Se llamaban proxy fights al principio, que eran peleas de toma de control en la junta directiva y era pues, haciendo campaña para recoger votos por todo Estados Unidos, ¿no? Así empezó esa firma, creció rapidísimo, y lo que hicieron fue reinvertir todas las ganancias, y la firma creció rapidísimo en diferentes áreas en donde pues, no había especialistas. Sí. Y lo fueron nombrando. Ahora tú eres el especialista en competencia y tú eres el de comunicaciones. Y bueno, ok, así aprendían, ¿no? Sí. Así empezó esa firma. Sí. Hay un libro muy interesante de la firma que en su momento lo leí de un tipo que se llama Lincoln Kaplan, que es un periodista. Le llamó la atención la firma, no es pagado por la firma. Entonces hay cosas buenas, cosas malas de la firma. La firma tiene, obviamente, todo tipo de cuentos. Sí. Yo soy cartagenero. Perdón, te interrumpo. Antes de eso, porque me acordaste aquí uno de los capítulos buenos de ese libro de Malcolm Gladwell, de Outliers. Claro.
no sé si es sobre Skadden Arps o sobre otra firma. No, de Joe Flom. ¿Sí? Skadden Arps, Sí. Slate, Megger and Flom. Ah, claro, que él contaba que como era judío, Sí. no entraba a las firmas top Judío del pobre momento. de Brooklyn, o sea, no iba a Judío entrar. pobre de No iba a ser Brooklyn. socio. Exacto. Y que lo que estaba de moda en ese momento era tax, no eran impuestos. Exacto. La práctica era más eso. Y entonces ese tipo, simplemente porque no lo dejaron entrar, pues dijo, bueno, vámonos para lo menos sexy que hay en el momento, que era... Una firma ahí chiquita Sí. que habían constituido Y la recientemente. práctica de M&A, que quizás no era tan sexy como impuestos o no pagaba tan bien, bueno, no recuerdo Sí. específicamente. Entonces ese es el cuento de Gladwell. Ese es el cuento de Gladwell. Buenísimo. Joe Flom. Joe Flom. Esta firma la fundaron en los 48, ¿no? 48. 1948. Pero Joe Flom fue su primer asociado. Ya. Y después pues, lo nombraron socio y terminó siendo, digamos, el nombre más relevante de la firma. ¿Ah, sí? Y pues hoy en día del mundo jurídico, Joe Flom sigue siendo ¿Ha sido una leyenda? ya murió. Leyenda total. Sí. Vos sos cartagenero. Entonces soy cartagenero. En la familia no hay abogados. Hay algunos, pero Ok. digamos en mi línea directa No hay abogados. no hay abogados. Mi familia es más bien de tradición militar. Ya. Mi papá es de la Armada. Y adora la Armada. Todos adoramos a la Armada. Sí. Eh, ¿Sabes qué? mis abuelos también estudiaron en el ejército. Disculpame la interrumpiera, pero es que me vienen cosas a la mente. ¿Sabes que hace poco entrevisté a un tipo que hizo un libro de memorias militares, entrevistando a todos los comandantes desde el año 80 y pico sobre su perspectiva del conflicto en Colombia? Y una frase que me marcó muchísimo, que decía uno de los comandantes, si no hay disciplina, no hay mística. Interesante. Y una de mis preguntas para vos era si tu mística estaba relacionada con tu disciplina. Entonces, ¿tenés disciplina? Hoy en día sí disciplina. Me burlo y mi papá después me regañará. Porque la disciplina era para nosotros y la disciplina venía de mi papá y mi mamá. Los hijos y hoy en día con los nietos es cero disciplina, de nada. Pero pues había disciplina en la casa, yo diría más que disciplina de exigencia. ¿Académica? Sí. Nuestros papás, mi papá trabajaba todo el día en la Armada pues, y además embarcado. Entonces pasaban meses y no lo veíamos. Y mi mamá fue profesora toda la vida. ¿Sí? Y además llegaba del colegio y daba clases toda la tarde. Básicamente porque el sueldo de la Armada, ¿ves? Toca complementarlo. Ya. Y entonces mi mamá y mi papá también, pero principalmente mi mamá era, ustedes tienen que brillar por sí solos. No me pregunten a mí alguna cosa de matemáticas, no, ustedes solos. Y empezamos trabajando todos desde temprano. ¿Cuántos hermanos? Desde muy temprano, 3. Mi hermana hacía ciertas cosas, mi hermano hacía ciertas cosas, y yo di clases desde los 13 años. ¿Era el menor? Sí. Yo daba clases en el colegio al que necesitara algo. Daba clases de tal cosa, y, claro. Iba, estudiaba. De todo. Y eso yo creo que sirvió mucho. Fue en la carrera del derecho. Porque pues muchas cosas que le piden a uno clientes, yo te diría la mayoría, pues sí, uno tiene experiencia en un espectro amplio, pero sobre cosas específicas puede que no. Y uno tiene que ir y aprender. Y aplicarle criterio. Y ahí viene algo también de mi papá. Siempre decía criterio. Entonces sí era... O sea, yo diría no tanto disciplina, sino exigencia. Porque sí nos dejaron libres, en general. Decía criterio, ¿a qué se referiría? Que uno tiene que aplicarle criterio a todo. O sea, el peor regaño que yo me podía ganar de mi papá era por no pensar. Todo lo demás... No, llegaste 4 horas tarde. Bueno, sí, regaño. Siempre llegaba tarde. Pero el de verdad era que no pensaste. Y ese era el que lo hacía uno sentir
Mal. ¿no? Mal, profundamente, pero pues con razón. Y hoy en día uno se acuerda, ¿no? Y bueno, uno se acuerda mucho los dichos de sus papás. Y mi mamá era muy enfocada en siempre adelante, siempre, nunca un paso atrás. Y mi papá, mucho criterio, pensar. Y eso, pues, hoy en día lo trato de transmitir obviamente a mis hijas, pero a todo el equipo. Y es verdad, pues, un abogado finalmente es, y eso lo dijo algún otro jefe mío que tuve al principio, nos pagan por pensar, más que todo. Ya. Entonces hay que afilar el criterio. Pero bueno, Cartagena, pero me mudé por varias ciudades, incluyendo Bogotá, porque mi papá era de la Armada y viajábamos bastante. Cambié de colegio, esa cuenta la he hecho con mis hijas varias veces. Creo que cambié de colegio unas 11 o 13 veces. Hijo de madre. Por eso. ¿Y qué implicaba cambiar de colegio? Nuevos amigos, Sí, adaptarme rápidamente a las cosas. sí. Eh, Entonces no te da duro adaptarte pues a la... Nunca. Ni la vez 2, la vez número 2. ¿Del colegio? Sí, el primer cambio de colegio no fue un bravo. No, pues es que fue desde muy temprano. Ya. Fue muy temprano. Empecé en un colegio en Virginia, en Estados Unidos. Un colegio, pues, jardín. Ya. Y después de ahí Bogotá. Y después de ahí Cartagena. En Cartagena cambié de colegio también. Después Bogotá otra vez, Estados Unidos otra vez. Entonces sí hubo muchos cambios. Sí. Y eso, pues, le enseña a uno a adaptarse. Pues, nada que hacer, pues, adaptarse y ya. Y de ahí me gradué del colegio acá en Bogotá y estudié Derecho acá. ¿Por qué ya Derecho? estabas viendo acá en Bogotá. Sí. Estudié Derecho, me llamó la atención desde muy temprano. Sin ningún familiar abogado, pero hoy en día le digo a mi papá que él hubiera sido un excelente abogado. Por el criterio. Sí, por el criterio. Y discuto con él cosas como si fuera un abogado. Sí. Sí. Pero entonces fue y fácil. cuando les dije a mi papá voy a estudiar Derecho, pues, es evidente. O sea, Sí. llevaba peleándoles toda la vida por todo. Claro. Y decidí los Andes, ninguna otra universidad, principalmente porque para allá iban mis amigos. Me acuerdo, en esa época me senté a hablar con el papá de una amiga que fue decano de los Andes y fue, creo que también decano, no decano de la Javeriana, pero también javeriano y que fue decano de los Andes. Y un ex decano, me siento a hablar con él, ya como tu cuento de la pregunta, y yo, Sí. y era pedirle consejo, un doctor. no, Andes, Javeriana, ¿por qué? No sé qué. Me dijo, no, Jimmy, como decía mi amiga, me dice mi tabota, fácil, ¿para dónde van tus amigos? A los Andes. Dice, vete para los Andes. Pásala bueno. Madre, ¿qué criterio? Ya. Y yo, bueno, listo, me voy para los Andes. Ya. Y pasé, pues, pero en su momento con regaño mis papás también, pero vamos a aplicar a las otras universidades, ¿qué tal que no pase? Y yo, bueno, ahí veremos Te la cuál será el jugaste con plan una de sola. Derecho, Andes. Bueno, también Ahí tienes en tu la pasado osado, ¿no? No, como estudié. No, eso fue así como llegué a estudiar Derecho en los Andes. Sí. En tu época, Jaime, es como en la mía, que yo diría que la mayoría de gente entra a Derecho no por fascinación con el Derecho, sino por aversión con las otras carreras. No, a mí me fascinaba el Derecho. Me encantaba, siempre me encantó. ¿Y al grupo? Tuve esa bendición. Nunca lo dudé. El grupo, muchos. Muchos. Muchísimo. Claro. La mitad se salieron de la carrera. Bueno, no, se graduaron y se salieron de la profesión, más bien. Muchos salieron durante la carrera. Pero, digamos, mi grupo cercano no. Y también creo que muy enamorados por la profesión. Pero te diría por ahí la mitad. Se retiran. Sí. O durante la carrera o ya posteriormente en la profesión. Muchos hijos de abogado, ¿no? Que terminan ahí más por influencia de los papás. Y puede ser. Yo creo que uno de
de los errores principales es entrar al derecho porque les dicen, no te gustan las matemáticas, vete al derecho. Sí, por aversión, exacto. Sí. Y ese para mí es un error grave, porque, o sea, tal vez no cálculo, pero el derecho es lógica pura. ¿Sí? Y eso, pues, la conexión con las matemáticas sin duda, pues, sí. ¿No? Entonces, que alguien se siente en una entrevista y nos diga, no, es que no me gustan las matemáticas. Yo te conté cómo decidir yo estudiar derecho, es peor. No, ¿cómo? Dale, es peor. Imagínate que yo había empezado negocios internacionales en EAFIT, no me había gustado ni 5. Y la única clase que me gustó era Derecho Comercial, con un tipo que era de esos profesores leyenda, profesor Posada en EAFIT, famosísimo. Era la clase más divertida del mundo. El tipo tenía todos los cuentos, todos los dichos. Era la cosa más divertida del mundo. Y de ahí me pasé, no sé por qué, a Ingeniería Ambiental en los Andes. Yo no sé por qué. Yo me gradué demasiado joven y después tomé demasiadas decisiones erráticas. Pero bueno, de un tiempo para acá ni una errática, ¿no? Ya estoy encaminado. Ya. Y entonces terminé en Ingeniería Ambiental en los Andes y no me gustó ni 5. Yo estaba en clase de química, iba perdiendo química y yo dije, yo debería revisar en el pensum cuántas químicas me faltan. Me faltan como 5. Un ejercicio defensivo. A ver. Me faltan 5 químicas en esta carrera y voy perdiendo la más básica. Y entonces dije, no puedo seguir acá. Y entonces la única clase que me gustó de Ingeniería Ambiental era Constitución y Democracia, con Miguel Malagón. Y entonces mi lógica fue, si la clase que más me gustó de la primera carrera fue Derecho, y la segunda era por un profesor de Derecho, pues obviamente yo tengo que ser abogado. Ahora, lo que yo no había caído en cuenta es que ninguno de esos dos que me dieron esas clases eran abogados, eran profesores. No. Eran profesores. Pero bueno, así terminé yo entrando a Derecho. Es una carrera muy bonita, me parece a mí, pero uno le tiene que gustar bastante. Sí. Porque sí es pesada. Exigente, pues, mucha lectura, mucha presión. Y uno, además, pues a ti te habrá pasado como paisa. Uno como cartagenero, uno tiene que pelear contra una cantidad de estereotipos de los costeños. Y como alguien de Medellín, me imagino, tendrás tus estereotipos con los que peleaste. Sí. Yo peleé con los míos de costeño. Sí. Y la mayoría de los profesores pensaban que entonces uno no era serio. Claro. No era serio. Yo peleaba mucho con los profesores, la verdad. Pero un profesor, y no voy a decir su nombre, en un momento yo pues cuestioné la nota que me puso. Me hizo esperar afuera de su oficina un rato largo y pues, estaba leyendo un libro. Cuando va a entrar a su oficina, dice, ¿qué está leyendo, doctor Cubillos? Y yo, no, pues este libro, wow, impresionante. No me lo esperaba yo. Y después me dice, es que a mí a veces los costeños me sorprenden, porque uno cree que no, pero de verdad sí son muy académicos, muy profundos, y uno, bueno, y eso nos pasaba bastante. Teníamos un grupo de cartageneros ahí también estudiando, y uno pelea con los estereotipos, aunque me acuerdo un profesor que me dijo algo que también me sirvió muchísimo. Me dice, ustedes tienen una gran virtud, los cartageneros o costeños, que la deberían aprender a usar en derecho. Y dice, ustedes pueden decir la peor cosa, ¿sí? Que a alguien le choque pues, el mensaje, pero la forma como lo dicen lo suaviza. Sí, y es una gran virtud, úsenlo. Y es verdad. Es verdad. Primer semestre. Y hoy si me sigo hablando con él y se lo repito como una vez cada 2 años, y él, sí, te lo digo. Y es verdad. De ahí me gradué, trabajé en una firma, comencé a trabajar faltando 2 años, como en séptimo semestre. ¿En séptimo semestre? ¿En sí. firma? Antes trabajé en otra firma un rato de una profesora, con una firma pues, chiquita, pero una práctica espectacular, que es Marta Cediel. Trabajé con ella un rato.
corto, pero aprendí muchísimo, muchísimo. Y después me fui a trabajar en una firma que se llamaba Nieto y Chalela. Hoy en día ellos se separaron, pero pues los dos siguen ejerciendo. Gran aprendizaje. Pues el aprendizaje con Marta fue impresionante, y después en Nieto y Chalela trabajaba con Samuel Chalela, gran abogado, un abogado brillante. Le aprendí muchísimo. Y ahí empecé a hacer transacciones de M&A. ¿En esa, en Chalela? Sí. Y yo no sé, creo que le había dicho a Samuel que eso me llamaba la atención, pero no sabía por qué. Okay. Y Samuel, las que llegaban me decían, hágale. ¿Y qué llegaba en esa época? ¿Qué año es esto? ¿2005? 2004, 2003. Y era una firma chiquita. Me tocaba negociar con firmas más grandes. Cero experiencia en el tema. Y yo me metía, compraba libros, bajaba escritos a aprender de ese tema. Yeah. Y me quedaba noche y fines de semana aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y el tema me cautivó, me fascinó. Entonces, fuimos a hacer la maestría. Pero perdón, en esa época ya había, o sea, es decir, Sí, ya había movía ese mercado, ¿no? muchísimas. Sí. Solo que esta firma chiquita no había entrado, o por lo menos con el socio con el que yo trabajaba, no había entrado, pues, principalmente a esa práctica. Hacían de todo, muchas otras cosas. ¿Y eso eran compañías internacionales comprando colombianas? Sí. Más que todo. Sí. Ok. Sí, en esa época. Y yo creo que hice 3 transacciones y eso pues, me fascinó. Pero en esa época hacía de todo. Hacía arbitraje, hacía minas y petróleo. Lo que hacía el socio con el que trabajaba. ¿Y cómo es ese bautizo en el M&A cuando uno no tiene, digamos... Hoy en día vos tenés un junior... no, mucho más. Sí, o sea, pues y mucho. No uno, es un equipo. Sí, tenés un equipo, entonces el que llega nuevo... Y el equipo de la firma, no es claro, mío, sí, no, sí, nada, no, de acuerdo. nada de nadie. Pero el que llega le dice, no, vea, esto es más o menos así, tranquilo, vea, pero vos en el momento... Yo creo que hoy en día el sistema de aprendizaje, por lo menos en nuestra firma y en fusiones y adquisiciones, es muy parecido al que yo tuve. Ah, ok. Y era, eches al agua, sí. flote y nade. Y si no, pues tal vez no sirve para eso. Y creo sinceramente que ese es el sistema, aunque más doloroso, el que de verdad enseña y le deja al abogado un aprendizaje profundo. Y es, oiga, usted tiene que hacer una debida diligencia, una auditoría de esta compañía. Sí, entonces, ¿qué hago? Pues averigüe qué es una debida diligencia. Hoy en día, cuando me tocó a mí, los recursos no estaban a la mano en fusiones y adquisición. ¿Sí? Entonces yo iba y veía, pero ya había internet. Entonces uno iba y pues la aprendía y uno encontraba cosas. Todo era pago. Todo. ¿Era pago? Sí. Ah, no jodas. En esa época. Pues digamos los temas especializados. Entonces uno compraba los libros. Pues acá, claro, de tu bolsillo. Sí. Y creo que algunos de la firma, pues ya no me acuerdo, pero... Y hoy en día hay una cantidad de recursos. Claro. Entonces le decimos a los abogados jóvenes, pues aprenda. Lo que hay es recursos. Lo peor que le puede pasar a un abogado joven, creo yo, es que el abogado mayor con más experiencia le diga, no, es que eso se hace así y así, porque no aprende. No aprende de verdad. Entonces por ahí aprende la 5ª vez. Claro. Pero si lo hace de cero, hace la investigación, entiende cuál es la razón de ser de cada una de las actividades, ahí sí aprende, desde la primera. Yo estoy haciendo una debida diligencia por estas razones. Yeah. Entonces esto es lo que tengo que buscar. Estos son los reportes que ha sacado la firma. Ahora sí entiendo de qué se trata. Yeah. Y ya después de la primera se volvió un experto. Y así mismo en redacción de contratos, redacción de cláusulas, en negociaciones, y es prepararse. Lo que pasa es que es más doloroso, toma mucho más tiempo. ¿Qué te acordás de las primeras reuniones con clientes? ¿Fueron intimidantes? Nunca, para mí. No, pues con esa mística. Nunca.
Sí, por fortuna. Y creo la razón de ser, y vuelvo a mis papás, es que desde chiquitos llegaba alguien a la casa y salen, y se sientan y hablan. Con la visita. Sí, con la visita. Y uno al principio, pues uno oía mucho. Y ya después comenzaba uno a comentar, y era no decir barbaridades, pues con gente mayor desde chiquitos. Interesante. Y pues ya uno enfrentándose a clientes, pues sí es intimidante, pero no sé, siempre me sentí cómodo. Y yo creo que ahí el reto es con uno mismo, no tanto al cliente, porque los clientes finalmente lo que esperan de uno es que uno agregue valor, les agregue valor. Y entonces es pensar, a ver, prepararse bien, entender qué es lo que necesita el cliente. Muchas veces el cliente, pues como no está en nuestro mundo, no sabe exactamente a dónde tiene que llegar. Claro. Y uno puede entender esas necesidades y de ahí tratar de conectarlo con lo que uno cree que debería ser el objetivo, hablarlo bien con el cliente y pues comenzar a agregar valor, pues diciendo cosas que de verdad le sirvan al cliente. Vos has tenido una carrera larga. Supone uno que no todos los momentos de tu carrera has tenido la confianza al 100. Simplemente ¿no? Por cómo es la vida, ¿no? Uno a veces tiene bajones de confianza. Yo te digo, cada cuánto me dan esos bajones de desconfianza, diario. Todos los días. Si, No, si pero... parece lo contrario, estoy haciendo un buen trabajo. Pero yo creo que uno de los aspectos principales de los abogados en general Sí. y los abogados en esta práctica, que fusiones y adquisiciones, es desconfianza total, especialmente en uno mismo. Si uno se confía, de verdad confiado, pues hay gente que lo esconde muy bien, pero si uno se confía, lo que yo creo es, uno siempre está a la vuelta de la esquina del error. Sí. Y el error se comete por confiarse. No Sí. pensar las cosas otra vez, no investigarlo otra vez. Y todos somos objeto, pues, de ese riesgo, del error. Entonces uno no se puede confiar en ningún momento. Sí, yo te entiendo ese punto, pero yo me refiero quizás a otra emoción. Ya. Y es más el confidence, ¿no? Es más, hay épocas en la vida en la que uno viene en una buena racha y uno no duda de uno mismo, a pesar de que la duda en tu matiz de que siempre hay que dudar es importante y la entiendo. Pero a veces uno, no sé, le sucedió alguna situación y quedó achicopalado. Y entonces ya no es el mismo este man está, sí, este sabe lo que está haciendo. ¿No te ha pasado nunca esa vaina? Una mala racha. Pero por eso te sigo diciendo, semanal, pues. O sea, que uno tenga, no necesariamente como resultado de una mala racha, sino porque uno, yo personalmente, puede que otra gente no. Y tal vez eso sea una bendición de esas otras personas. Yo me cuestiono todos los días todo. Sí. ¿Sí? Y yo creo que ahí, por ejemplo, lo importante es uno tener unas bases muy, muy sólidas de valores y especialmente la familia y los amigos. ¿Sí? Porque en el trabajo vas a tener días buenos y días malos, especialmente en lo que hacemos nosotros. Y todo siempre va a ser un proceso. Y un día, uno puede que tenga un día que uno considere exitoso, Sí. y al día siguiente todo se desbarata. Y en estas negociaciones, hasta el último momento se puede desbaratar y es normal que todo se desbarate. ¿Sí? Entonces creo que uno tiene que tener paciencia y confiar en el proceso. Hay algo que digo yo, que uno debería confiar en lo que uno fue en el pasado y en lo que uno va a hacer en el futuro. Porque si no, uno vive angustiado, que la embarró, ¿no? Entonces, uno debería
pensar al máximo, ¿sí? Aplicarle criterio y hacer lo que sea que uno haga en el día a día de cierta forma y tomar ciertas decisiones. Y en un futuro esas decisiones puede que las cuestione, o uno mismo. Y uno tiene que confiar en lo que fue ese proceso de toma de decisión en ese momento y entender por qué se hizo así. Porque si no, uno vive en pánico, especialmente en nuestra profesión. Y en lo que uno va a hacer en el futuro, que uno va a seguir pues, tratando de hacer lo mejor que pueda. ¿Sí? Y que eso toma trabajo, investigar, analizar, cuestionarlo. Y pues seguramente uno va a tomar decisiones, si uno aplica un proceso en buena fe pues uno tiene que confiar, porque mucha gente dice, no, pero es que esto fue pues una sorpresa que yo haya logrado una cosa, lo otro, y la verdad es que yo en esas sorpresas no creo, pero lo que creo es en el trabajo, ¿sí? Y uno tiene que confiar. Ahora, el tema del, ¿cómo se llama? El imposter syndrome, que lo tengo también todos los días, ¿sí? Y cuando tú me decías, hablemos, y yo, pues, ¿de qué vamos a hablar? No tengo nada que decir. Me da pena. Pero digamos, yo lo que creo es que uno tiene que confiar en su persona del futuro. No, me gusta mucho esa dualidad, confiar en lo que uno fue y confiar en lo que uno va a hacer. Porque yo creo que una de las cosas tristes es, por ejemplo, ver un futbolista que era promesa, ¿no? Que era promesa y que luego algo le pasa, no sé, una lesión, una mala decisión en un partido muy clave, ¿no? Como este muchacho de Francia, Colomwani, el que le quedó 1-1 en el último minuto del Mundial contra el arquero de Argentina y se la tapan. Bueno, yo no sé qué habrá sido la carrera de él, pero ese tipo de situaciones en las que uno la embarró a un grado impresionante, yo creo que sí dejan marca y uno sí lo empieza a notar en el performance de la persona de ahí en adelante. Y yo he tenido situaciones así, no porque haya estado pues en minuto 120 del Mundial, pero sí hay cosas que a uno lo dejan marcado y otra vez volver a cogerse confianza es todo un proceso. Pero me gusta esa dualidad, ¿no? Confiar en lo que uno fue y confiar en lo que uno va a hacer. Y tener de verdad esa red de apoyo de la familia. En mi caso, mi esposa, pues yo y hablo con ella todos los días. Y es un apoyo incondicional. Con mis papás igual. Pero y es uno hablar de las decisiones que uno está tomando y uno saber que uno tiene ese lugar donde uno lo reenergiza. ¿Sí? Y yo creo que cuando uno algo le sale de verdad mal, y obviamente he tenido mucho de eso, mucho, ¿sí? Tal vez yo las magnifico más de la cuenta, ¿sí? Pero sí he tenido muchísimo, y eso también viene de mi papá, aprender de las embarradas. Porque si uno no aprende, pues ahí sí. Haga fila para la siguiente y va a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lecciones aprendidas, decía mi papá. Lecciones aprendidas, siempre. Yo creo, o sea, el tema de la red y de verdad de la formación, que es que uno tiene que aprender no de los éxitos. De los éxitos lo que uno tiene que aprender es humildad. ¿Sí? De las embarradas, eso es lo más importante. Y también pues ser humilde y entender, bueno, ¿qué pasó? ¿En dónde puedo mejorar? Pero la ayuda de la familia es crítica, porque si no uno solo se sigue cavando hueco y necesita que alguien lo saque uno de ese hueco y ahí sí uno piense claramente, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero ese tema de las jóvenes promesas, sí, yo creo que los más exitosos que uno ve son personas que de verdad han logrado salir adelante de situaciones muy, muy difíciles. Y han aprendido de eso. Y eso es lo que uno tiene que seguir remando y seguir remando. En las entrevistas normalmente preguntamos, bueno, cuénteme sus mayores embarradas. ¿Cómo ha reaccionado a eso?
Yo creo que es importante que la gente sepa que tuvo embarradas, cómo salió adelante, cuál fue su pensamiento en ese momento. Pero gente, porque es que lo que nosotros vivimos en el día a día en la firma, uno está al borde del abismo todos los días, con una embarrada. Y uno tiene que entender cómo va a reaccionar uno frente a esas situaciones adversas. Hay un cuento muy bueno de Mark Twain, de una gata. Yo creo que alguna vez te lo conté. Y es que había una gata que un día se sienta en una estufa que estaba prendida y se quema. Y entonces la gata aprende a no sentarse en esa estufa cuando está caliente. Pero el problema es que luego aprende a no sentarse en la estufa. Y después aprende a no sentarse en absoluto, ¿cierto? Es un poco la idea de, a veces, no son obvias, las lecciones aprendidas, como decía tu papá, no son obvias. Sí, claro. Y a veces, sobre todo cuando recién sucede la situación, uno tiene la tentación de aprender muy rápido como para cerrar, para salir de eso, ¿no? Como para expulsarlo de la mente. Y en esa premura yo creo que uno puede aprender la lección incorrecta. Sí, y te diría otra cosa, y en general tiene que ver con nosotros los abogados, o la gente que escogió esta carrera. Una de nuestras características principales creo que es que en general somos aversos al riesgo. ¿Sí? Y uno tiene que enfrentar eso, ¿sí? A tomar riesgo. ¿Sí? Y de verdad creo que los abogados buenos son los que no solo identifican el riesgo, sino que entienden cómo manejarlo de manera con coraje, pues, Sí. ¿no? Y darle al cliente suficientes herramientas para que el cliente pueda tomar esa decisión y junto con uno asumir riesgos. Fácil decirlo, y muchas veces es fácil asesorarlo, pero uno también lo tiene que aplicar. Y es, la embarré, voy para allá otra vez. Sí, volverse a tirar, ¿no? Mi propósito este año es ser menos averso al riesgo, ¿sabes? A todas estas. Escribiste hace ¿Sí? un par de meses algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Empezar ya. Sí, sí, sí. Sí, yo siento que yo soy muy averso al riesgo, no sé. También es muy relativo, ¿no? Yo creo que la gente me ve y dice, pues ese man renunció a su carrera sin tener nada firme y se lanzó a ver qué salía y eso fue arriesgado. Pero ya pues uno, ya habiendo pasado por eso, pues uno lo ve y uno dice, pues qué bobada, pues finalmente no fue tan... Tenía, pues no, estoy en una situación bastante privilegiada que si todo me salía muy mal, pues terminaba, ¿no? En la casa de mi mamá en Medellín viendo a ver qué hacía. Pero sí, ese es mi propósito este año. Para avanzar en tu historia. Espérate un segundo. Uno a Sí, veces señor. cree que no es importante, pero en tu formación está. A ti te entrenaron 5 años Mm, en la Facultad de Derecho, y a mí obviamente, y yo toda la vida en esto, a identificar riesgos. mm, Entonces uno está entrenado a ver los problemas, mm, ¿sí? Y uno tiene que salirse de eso. Pues no salirse, identificarlo es espectacular, pero bueno, entonces ahora cómo lo va a enfrentar. claro. Y ese es un reto, pues, todos los días para mí. No estoy diciendo que ya yo eso lo tengo dominado, todo lo contrario. No, y te agradezco que lo digas porque uno de mis grandes retos es entender para qué me sirvió derecho. Esa no la tenía en el reverte, la va a sumar. No, Esa se está me fue la buena, vida. identificar riesgos. Tu colega, la voy a embarrar, Eric Friedman, quizás, de Skaden. Sí. Eric Mira, Friedman, creo que presidente ejecutivo de Skaden, no sé. se acaba de retirar. Ah, se acaba de retirar. Después de 15 años, tal vez. ¿Te tocó Sí, él claro. en Skaden? Sí. Él decía en una entrevista que pues, le preguntaban por la cosa más clichésuda sobre la cual, por supuesto, te voy a preguntar, que es el balance vida-trabajo. Y él decía, vea, lo importante con el balance vida-trabajo es tener un horizonte de tiempo lo suficientemente largo. Porque usted no puede pretender, en una profesión como la nuestra, balancear, equilibrar casi su tiempo entre la familia y su trabajo cuando, por ejemplo, usted está en medio de una transacción durísima, ¿cierto? Y usted no puede equilibrar su
trabajo y su vida cuando en su familia está pasando algo grave y usted tiene que ponerle atención. Entonces, Es verdad. en un horizonte lo suficientemente largo de tiempo, usted tiene pues momentos muy intensos de familia y momentos muy intensos de trabajo. Particularmente en esta profesión, es decir, como un abogado de firma. Antes de que nos metamos en ese tema para que volvamos a tu historia, contame de Skaden Arps y contame de la época más duro que más hayas trabajado duro en tu vida, que supongo que fue Nueva York. Sí, acá en Colombia también, la verdad. Siempre trabajé duro. Incluso cuando estaba en la primera firma, yo trabajaba todos los fines de semana. Sí. Llegué a Skaden, me fui a hacer la maestría. Me casé a los 9 meses, digamos, durante la maestría. Y en el primer semestre, para mí el gran reto era conseguir trabajo. Porque en ese momento novia, hoy esposa, también estudió en España en ese momento un poquito. Ella empezó antes que yo. De hecho, por eso yo adelanté mi maestría. Yo la iba a hacer después. Y terminó siendo algo muy positivo. Un tema de alineación de estrellas en varios momentos de la vida. O sea, ella se iba, ella llamó a hacer Nosotros la nos maestría. conocimos. Ajá. Ella se iba a hacer la maestría y ella la retrasó cuando nos conocimos. Ok. Y ya después pues, nos retrasó más. Y la mía, yo sí iba a esperar más tiempo. Sí. Y como ella se fue, bueno, pero entonces ahora ella regresa y si esto sigue, yo después de 2 años después más, entonces yo también Claro, iba a ser más adelanté. tiempo alejado que si lo hacían al tiempo. Lo adelanté, exacto. Estuvimos alejados en total, como casi 2 años, pero 18 meses creo. 18 sin verse. Sí, pues en ciudades distintas. Yeah. Primero Bogotá y ella a Madrid, después yo me fui a Chicago y ella regresó a Bogotá. Y en Chicago, pues nos casamos en marzo de 2008. Yo empecé la maestría en 2007 y la clave era conseguir trabajo en el primer semestre. Y la verdad es que al principio no le puse atención a eso. Cómo era toda la búsqueda de trabajo allá. Y fue un campanazo en realidad. Por ahí en la mitad de ese semestre que me comenzaron a decir que no lo entrevistan. O una entrevista, pero me sacan de la lista. Y ahí entré en un nivel de casi que pánico. Y comencé a moverme muchísimo porque es lo que decían, lo que yo en ese momento no era consciente, hoy en día es más obvio o más evidente porque ya hoy en día mucha gente se va a hacer la maestría, pero en esa época no era tan evidente que uno necesitaba un apoyo de acá, de firmas de acá, para conseguir trabajo. ¿Ah, sí? Sí, porque es que la idea, cuando te ofrecen trabajo allá, es como una extensión de la relación con las firmas acá. ¿Sí? Ya. Y si hay gente que consigue trabajo sin ese apoyo, Ya. pero hay muchos, pero yo te diría que es la minoría. O sea, asociado es nuestro vínculo con Colombia. ¿Es un poco eso? Sí, y va a regresar a Colombia Ya. y la relación va a seguir Interesante. estrechándose, etcétera, etcétera. ¿Y vos no tenías eso? Nada. No, yo había aplicado en general y entonces cuando comencé a ver que me estaban rechazando, comencé a buscar apoyo. Y no tiene que ser apoyo de firma, tiene que ser apoyo de alguien. Y mucha gente me ayudó. Y no se me olvida quién me ayudó. Mucha. Que comenzaron a escribir correos. Yo lo conozco, yo he trabajado con él, excelente. Que eran o firmas de abogados o clientes. Yeah. Y me recomendó, yo no trabajaba en Pozo Herrera Ruiz, me recomendó Jaime Herrera en Skaden. Y habíamos sido contraparte en una transacción. Pues, bueno, co-counsel, pero una muy buena relación y él me recomendó.
Y por eso me contrataron. Y obviamente pues por la entrevista, ¿no? Pero ese apoyo fue muy importante. Me quedé. Y la idea era solo un año, pero ahí me extendieron y me quedé poco más de 5 años. Ese es el cuento. Y lo interesante ahí fue entrar a una firma global, gigante, muchísima gente, mucha estructura, muchos recursos. Pero uno llega y uno llega prácticamente a lo mismo. ¿Usted sabe hacer de eso? No, pues no. Bueno, aprenda. Nadie le va a enseñar. Nadie. Yo te diría incluso más crudo. Y yo esperaba llegar allá y decir, bueno, entonces ahora me van a... Claro, tengo todo esto una a mi descarga de disposición. conocimiento. Y es, pues sí está a su disposición. Sí. Pero usted verá cómo Le lo toca ir a buscarlo. aprende solo. Tal cual. ¿Y cómo era ese ritmo de trabajo? Muy, muy duro. Muy duro. Yo llegué en plena crisis de 2008. Yo llegué y me habían asignado como 5 transacciones. Y al mes todas se cayeron. No había trabajo. Ahí las firmas de Estados Unidos comenzaron a despedir gente. Y era pues a buscar trabajo. Clientes con los que había trabajado acá, de hecho salió una cosa de un cliente y eso me dio muchísimo trabajo de acá de Colombia pidiéndolo allá en SCADE. Y así con cosas nuevas, ya después cuando bajó la intensidad de los efectos de la crisis, uno trabajaba entre como 18 a 20 horas al día, 16 a 20 horas al día. ¿Cómo se trabajan 20 horas al día? Sí, no, ahí uno se da cuenta que el cuerpo aguanta bastante. Es como, yo lo que digo es como correr una maratón. Todo el mundo lo puede correr, pero entrene. Y es llevarse uno pues al límite. O sea, yo creo que el problema no es trabajar 16 o 20 horas al día, sino estar concentrado tanto tiempo, que es lo que tienes que estar. ¿Y eso es posible? Cuando tienes la presión encima, pues sí. Y yo creo que por eso mucha gente también en la profesión, especialmente en Estados Unidos, el golpe emocional es muy fuerte. Por lo que y ahorita vamos a conectar con el tema de equilibrio. Especialmente los estudiantes de Derecho en Estados Unidos que estudian, el Derecho allá es un posgrado, entonces estudian 4 años, tienen que sacar muy buenas notas para entrar a muy buenas facultades de Derecho y tomar el examen, el LSAT, y tienen que ser top, lo que sea, 1% para que los reciban las mejores universidades. Después entran a las universidades y todo depende de su primer año, todo. Si en su primer año, y además las notas son curvas, entonces se compiten entre ellos nada más, ¿verdad? Entonces, si en su primer año les va bien, les dan entrevistas en las mejores firmas de abogados. Si no, no. Entonces uno ve a esos estudiantes en Estados Unidos de primer año y llevan 4 años. Han invertido muchísimo. Para entrar a una muy buena universidad. Entra a la universidad y todo depende del primer año. Hijo de madre, qué presión. Entonces, y después, además, en su mayoría, tiene una carga de crédito muy alta. Cuando entran a las firmas, efectivamente, los que les va muy, muy bien, comienzan a pagar una deuda de 7 años. Y trabajan durísimo. Y ahí empieza la carrera, bueno, ¿vamos a hacer carrera de socio o no? Y para hacer carrera de socio, pues, tienes que haber estado involucrado en cosas por toda tu carrera, trabajando duro. Entonces hay muchísima presión en el ambiente. Y la pregunta es si uno se lo va a gozar o no se lo va a gozar. Esa es la pregunta esencial. Si se lo va a Para gozar o no se lo mí va a es gozar. así de sencillo. Está muy buena. Porque uno escoge la carrera. Me metí por ese camino. Entonces uno va de verdad a vivirlo en pleno o no. Porque entonces, sí, hay uno, en esa firma, en todas las firmas hay gente que pasa por debajo del radar y no trabaja, no hace nada. ¿Sí? No aprende, les pagan muy bien y ya después van y se salen y se van a otra cosa.
Pero si uno va a hacer la carrera, lo va a vivir en pleno. Esa fue una decisión que tomamos con mi esposa cuando íbamos a Nueva York, que es vamos a vivirlo en pleno, con todo trabajo, vida por fuera del trabajo, lo que sea. A todo se dice que sí. Y era tal cual. A mí me decían, ¿una transacción nueva? Yo sí, pero por supuesto. No, pero estaba ocupado. No, sí. Y después pues, con mi esposa, no, oiga, salgamos a comer. Sí, también. No, pero ahí vemos cómo. Y uno comienza, pues uno aprende a organizarse y a dedicarle tiempo a todo. Lo más importante, pues, tu familia, tu matrimonio, después pues, obviamente ya cuando tienes hijos, tus hijos. Yo creo que los que más sufren son los amigos. Los amigos tienen que entender. Y uno va y vuelve, pues son amistades de verdad, pues, no puede estar uno con ellos dedicados todos los días. Pero ¿cómo sobrevive un matrimonio a 20 horas, 16 horas es una de decisión, camello? es una decisión. Es una decisión, creo yo. Pero pasaba tiempo sin verse, Sí, físicamente. muchísimo. ¿Qué es lo más largo que pasaron sin verse allá en Nueva York? No, cuando me tocó tomar el examen del bar allá, que estaba trabajando, y me tocaba seguir trabajando porque no me dieron tiempo para estudiar en la firma, precisamente porque pues, estaban en plena crisis. Yo estudiaba y trabajaba y ese examen lo tenía que pasar. Y no nos vimos por ahí 2 meses. Solo nos vimos el día de mi cumpleaños. Pero dormíamos en la misma cama. Sí. Pero yo llegaba todos los días a las 3:30 de la mañana, después de trabajar y estudiar, y me despertaba a las 6 de la mañana. Dormía entre 3 y 3 horas y media. Este cuento lo eché hace poquito. Y me iba a estudiar, después trabajar, y después seguía estudiando. Entonces, pues, no nos veíamos. Llegaba a la oficina como a las 6 de la mañana a estudiar. Y así, pues, cuando había transacciones muy intensas, pues sí, no nos veíamos. Pero bueno, si teníamos un plan, bueno, el plan lo armamos y... yo creo que es aprovechar al máximo y vivir en pleno y ser conscientes de las decisiones que se toman. Pero pues mi esposa ha sido un apoyo incondicional en mi carrera. Y sin eso hubiera sido difícil uno aguantar tanta presión sin tener esa base sólida. Hoy en día que se ha puesto tan en furor esta ciencia del sueño, ¿no? Sí, importante. En esa época le decían a uno, mire, con 3 horas y media funciona. ¿Sí? De sueño. Esa era la Entonces uno se lo metía en la cabeza. Yo lo que creo es que hay momentos para todo en la vida. ¿Sí? También enseñanza de mis papás que me quedó marcada y es hay que vivir cada momento de la vida en pleno para no estar en un futuro añorando lo que no hice cuando debía hacerlo. Sí. En esa época. Esa época que tuve en Nueva York y antes era aprenda todo lo que pueda a toda velocidad. Y en lo que nosotros hacemos, el que más transacciones ha hecho y de verdad conscientemente, pues tiene más experiencia y aprende más. Entonces, es uno vivirlo plenamente, al máximo, que después vas a tener tiempo para dormir más. Los gringos tienen un dicho que a veces lo digo, pero no me gusta tanto, que es "We'll sleep in our graves". Y yo creo que es que en otra etapa de la vida uno duerme más. Hoy en día, en esta etapa en la que estoy, hay días que sí, hay días que no, pero soy consciente. Sí. ¿Sí? De no perder el tiempo en cosas que a veces uno se queda pendejeando en el celular, por ejemplo. Claro. Si no, puede ser 1 hora de sueño. Claro. ¿Sí? Soy más consciente del tema. Y duermo, pues no 3 horas y media, duermo mucho más. Y en esa época, en esos 5 años en Nueva York, Sí, un poco más. ¿no tuviste preocupaciones de salud en ese momento? ¿Estabas tan metido en el coso que aguantaste durante varios años, me imagino, durmiendo varias veces traté de empezar gimnasio y uno pues, no podía hacer 10 flexiones.
¿Qué diría un papá militar sobre el hijo que no puede hacer 10 lecciones? Claro. Pero lo que sí hacíamos mucho con mi esposa, muchísimo, Sí. era caminar. Ya. Todo lo hacíamos caminar. Todo. En Nueva Claro. York aprovechamos y caminamos hasta la muerte. Sí, porque eso te iba a preguntar. Vos llegas a Nueva York, una ciudad estimulante, con 1000 cosas pasando, uno queriendo participar de eso, y tenés 20 horas al día que te meten a una oficina. Pero ¿Cómo? tenía un espacio, y había Caminando. plan, nos vamos. Ya. Y siempre era caminando. Ya. Muchos amigos nos regañaban, que hoy en día viven acá y dicen, no, pues vámonos en taxi. Nosotros, no, caminemos. Además de ahorrarnos $20, caminamos. Estamos en Nueva York, lo aprovechamos. Claro. Caminábamos mucho. Entonces, yo creo que el tema de la caminada me ayudó. Eso fue mi Ese fue tu ejercicio durante Sí. esa época. 5 años. Y caminábamos como locos. Sí. El fin de semana no había trabajo, caminar. Vamos a tal sitio caminando. Vamos, pero sin parar. Es muy diferente la escala de la práctica en Nueva York versus en Colombia. La dimensión, El nivel feeling, de el ambiente. intensidad, lo que yo digo, para mí es que hay una gran diferencia. Obviamente hay etapas, nuevamente. Entonces, si uno es un abogado más joven, Sí. tiene que aprender más, y eso pues exige más tiempo. Pero creo yo la gran diferencia es que en Nueva York uno no es dueño de sus fines de semana con los clientes o con la firma, y acá sí. Regla general. Acá sí Entonces, la regla general allá es que la trabajas. Ya. Y si tienes un espacio listo, entonces vamos y almorzamos, ¿no? Sí. Y acá la regla general... ¿Cultural? Yo creo que en general sí, los clientes no esperan que uno todo el fin de semana esté trabajando. Ya. Allá sí, Ya. por lo menos cuando yo estuve. Creo que ha bajado un poco esa intensidad. Ok. O mentiras, no. Sigue siendo así. Y los clientes dicen, bueno, ya es viernes 5 viernes 5 de la tarde. Entonces, este es el trabajo que debería hacer el abogado el fin de semana, y el domingo a las 8 de la noche que me voy a sentar a revisar otra vez, ya eso tiene que estar perfecto, habiéndolo revisado 3 personas distintas, y uno tiene que articular, coordinar todo eso durante el fin de semana. Claro. Y llega el cliente el lunes y ya está perfecto. La expectativa del cliente acá no es esa. Ya. ¿Sí? Sí. Y esa, créeme que hace la diferencia. O sea, porque uno trabajar intensamente toda la semana y no tener el fin de semana estar en lo mismo, duro. ¿Y vos no Sí. te quemaste en 5 años No. de ese ritmo? Nada. Nada. No. Tener Me concentrada gustaba, la me cabeza fascinaba. 7 días a la semana. Sí, no, obviamente tenía muchos espacios de descanso. Ya. Pero es que son... o sea, no es el fin de semana tuyo, ¿sí? Tienes diferentes momentos que ya listo, miércoles a la noche no hay trabajo, vamos y salimos y comemos, ¿no? Sí. O terminamos un par de transacciones complejas y se firmaron el lunes, ya el martes vas y duermes más y molestas por la mañana. Ya. Entonces, es uno ajustarse. Y creo que esa es la clave hoy en día, ya con el reto más grande, que es el reto principal, que es mis hijas y el matrimonio. Y es que uno tiene que ajustarse para que todo funcione dentro de las 24 horas que uno tiene al día y 7 días de la semana. Con sus hijas, estar presente, todo lo que pueda. Pero ellas también tienen que entender qué es lo que uno hace. ¿Qué he hecho yo? Cada uno verá cómo se organiza en su vida. Desde el primer día, las niñas comenzaron a ir a la oficina. Y hoy en día siguen yendo felices. Sí. Les fascina ir a la oficina. Me toca decirles, no, ya no más. Pero es para que entiendan lo que uno hace. Claro. ¿Sí? Y no es que uno no, pues no vi a mi papá un fin de semana, es que no quiere estar acá, no. Ese es el trabajo, ¿sí? Y es hacerlas parte de lo que uno hace. Y uno tratar de ser parte de lo que ellas hacen. Y lo mismo, mi esposa tiene un trabajo tremendamente exigente, porque ella dirige una fundación.
Y la fundación está al borde de la quiebra todos los días, todos los meses. Si no recibe el apoyo de la gente, y eso pues, es todavía mucho más grave de lo que uno vive en una firma de abogados. Y es una fundación de la que dependen, pues obviamente sus empleados, pero los niños que están en la fundación, que son algo así como 100, 120, pues cada semestre puede quebrar. Entonces ese estrés también está al lado de mi esposa. Y mis hijas, por ejemplo, vamos mucho a la fundación con mis hijas. Ya. Que ellas vean ¿Qué es lo que qué hacen es los lo que hace papás? su mamá. ¿Cuántos cafés al día en esa época y cuántos cafés al día hoy que sos Mucho. socio? Muchísimo. A las 5:30 de la mañana tengo 2 cafés encima. Pero, actualmente. Hoy. ¿Hoy cuántos llevas? Llevo con este deben ser 5. Joder, pucha. ¿Y faltan? No, con este es 4. Sí, claro, falta. Faltan. Y en Nueva York, a toda hora, te diría. Never Me di ending. cuenta que por la noche no me servía ni el café. Ok. No te concentraba. Lo que me servía era el agua. Coca-Cola ni cerca. Sino, entonces después de 7 de la noche solo agua. Me servía para ayudar, para concentrarme. Y diferentes tips. La música a mí me sirve para concentrarme. Yeah. Cierta música. Y va cambiando dependiendo del... ¿Música clásica? A veces, de todo. Me gusta A veces todo. vallenato. Se No, escuchaba no, vallenato no, en para Sky and trabajar, Arps. No, Por vida de vallenato Jaime no. Cubillos. Vallenato no para trabajar. Me encanta el vallenato, pero no para trabajar. Ahí sí le prende uno otra faceta inmediatamente. Ni merengue, ni salsa, no. Ni yo arroyo en Sky. ¿Trago? En la oficina no. ¿En la oficina no? No, nunca. Yo tengo esa imagen de los abogados. Sí, y es cierta. No, y de Colombia también. Es cierta. Y eso ha parado. No es contraproducente, ¿no? Para mí sí. Quita mucha energía, ¿no? Para mí sí. Yo creo que eso se hacía mucho era por estrés. Tal vez equívocamente. No te ayuda para nada. Pero sí me tocó en Colombia eso, me tocó en Estados Unidos, pero muy poquito. Porque pues, si uno tiene que estar de verdad concentrado y conectado tanto tiempo, no hay espacio para eso. Para el cigarrillo tampoco. Sí. Quita mucho tiempo. Preámbulo a la pregunta del millón. Hay cierta idea, como hoy en día los empresarios están de moda, entonces todo el mundo cree que los empresarios lo hacen todo. Hay cierta idea que los negocios pues simplemente se ponen de acuerdo en un club, 2 empresarios, y deciden vamos a hacer esta transacción. Y entonces pues los abogados simplemente son como y pongamos a nuestros abogados a que resuelvan y que lo cuadren en los papeles, pero el big picture, la idea general de la transacción ya quedó transada. Y por lo tanto uno creería que bajo esa idea la labor del abogado es meramente operativa. De algunos abogados. Sí. O no, uno también, en diferentes situaciones, hay diferentes clientes. Sí. Pero yo creo que esa idea está un poco impregnada en el colectivo y por eso me gusta preguntarte. Porque según esa idea, entonces el trabajo de un abogado de fusiones y adquisiciones, de transacciones de este tipo, no sería tan estresante como lo has pintado. Y vos decís, todos los días estamos al borde del abismo. Pero uno diría, ¿por qué están al borde del abismo si entre los dueños de los negocios hay un acuerdo y hay buena vibra? Pues no importa lo que pase con los abogados porque finalmente son secundarios a la transacción. Sí. Yo te diría, a ver, un par de cosas. Y perdona todos los anglicismos, pero o expresiones en inglés. A tu pregunta, yo te diría que sí, una gran mayoría de operaciones, de negocios, empiezan con esa conversación de los altos niveles de personas que toman esa decisión, ¿sí? Para asegurarse que hay, a grandes rasgos, ¿verdad?, una oportunidad de negocios con la que ambos están de acuerdo. Sí.
¿sí? Que tiene sentido. Y en inglés le dicen meeting of the minds. Okay. ¿Sí? Dice, tiene sentido, ese negocio tiene sentido, rango de precio tiene sentido, y hay un vínculo de confianza. Vamos para adelante. ¿Sí? Pero ahora, para llegar a esa primera etapa, usualmente hay discusiones con el cliente para ver si tiene sentido o no tiene sentido. Ya. ¿Sí? En algunos casos, no solo abogados, sino mucho trabajo también de banqueros de inversión. Sí. Dependiendo del tamaño de las operaciones. En operaciones más grandes, los banqueros ayudan mucho a tender puentes entre dos negocios o dos empresarios distintos. Decir, oiga, puede que tenga sentido si ustedes hacen esta movida, y es un gana-gana. ¿Sí? Eso los banqueros dedican gran parte de su tiempo a eso. A pensar ideas que puedan generar valor para ambos lados. Y de ahí comienza a estudiarse, lo hablan con abogados, esto tiene sentido, no tiene sentido. Y entonces comienzan a tener conversaciones y dicen, ok, vamos para adelante. Pero eso es sobre cosas muy básicas. Y ya aterrizarlo entre abogados y asesores de todo tipo toma mucho tiempo y trabajo. Y como toma mucho tiempo, pues una decisión que se tomó hace meses, puede que ya no tenga sentido. Y por eso también hay presión de tiempo. Bueno, si ya dijeron vamos a seguir adelante, hay que hacerlo lo más rápido posible. Ya. Porque si no, la gente es muy fácil cambiar de opinión. No, y además hay problemas de estructura, la negociación está difícil. No, entonces no. ¿Sí? Pero pues sí, todas las operaciones en realidad casi siempre están a un día de fallar, de caerse. A un día de caerse. Sí, al día siguiente puede todo salir mal. Sí. Se puede romper la confianza, pueden pensar en mejores oportunidades, tener problemas de financiación, hay de todo. Estar cansados de tanta negociación. Que digo también muchas veces es cuando uno tiene negociaciones o procesos que han salido, digamos, tranquilos y fluyen y todo sale bien. A esos les tengo desconfianza también. A eso hay que tenerles y miedo. en su mayoría llega un punto en donde la cuerda se rompe. ¿Sí? Por un tema que uno no se esperaba. Muy pocas operaciones y negociaciones he tenido en donde todo simplemente fluye. No. Sí. Porque también hay otra expresión, que eso la usan mucho los banqueros, que es never leave money on the table. ¿Qué significa? Si te hubieras podido quedar con esa ventaja, debiste haber quedado con esa ventaja. Ya. Entonces, saca el máximo posible. Y uno lo ve en negociaciones cuando con un cliente al lado dice, no, oiga, no, yo le vendo eso a 100, y el otro lado dice, listo, 100, negocio, nos fuimos. Este lado inmediatamente va a decir, lo regalé. Claro. Lo regalé. Tienen que llevarlo al punto de inflexión. Sí. Saber que 100 era en realidad el máximo. ¿Sí? ¿Qué Y eso es en todos los puntos de negociación. Claro. Sí. ¿Qué tan confrontacional suelen ser estas negociaciones? Y vení, te cuento, ya que me hiciste acordar de cosas de la carrera. Yo creo que vos en la clase, en los Andes, en fusiones y adquisiciones, pusiste un ejercicio de negociación. Varios les puse. Y yo recuerdo eso como uno de los ejercicios más incómodos que yo tuve que hacer. Yo me sentí re mal. Sentí que me volvieron nada mis contrapartes. Soñé, además eran amigos, ¿no? Que eran amigos pues míos. Soñé con ellos esa noche, pero casi como una pesadilla. Y fue la primera vez en toda la carrera que tuve ese ejercicio de negociar. Sí. Creo que en la vida. Y quedé con la impresión, yo creo que equivocada, de que hay gente con temperamento para negociar y gente que no, y que yo no lo tenía. Y en particular me acuerdo que fue bastante ruda. No fue una experiencia amigable. Ese es el caso. Eso es lo que me deparaba si
si hubiera seguido siendo abogado? Pues yo creo que los negociadores buenos no pierden la paciencia, ¿sí? No se dejan sacar de sus casillas. Y cuando usan, digamos, presión con diferentes actitudes, por ejemplo, subiendo la voz o digamos, mostrando mucha más fortaleza corporal, cosas por el estilo, Yeah. si son buenos es porque fue premeditado, ¿sí? Ese fue uno de los primeros ejercicios de negociación que tuviste. Pues no, ninguno eran expertos negociadores, ¿no? Que es completamente distinto si tú te sientas a hablar con abogados de, no sé, 60 años que han negociado toda su vida y son unos tigres, pero no gritan ni un solo minuto, ¿verdad? Es muy confrontacional, especialmente con gente que no tiene tanta experiencia negociando. Yeah. ¿Sí? O hay casos que uno ha visto que dejan los negociadores que otros aspectos de la vida, dificultades que están teniendo, permeen, ¿no? Y los nublen en su criterio. Yo creo que la clave es dejar el ego a un lado. Cuando dijiste es que me sentí apabullado, que perdí, lo que sea, uno tiene que dejar el ego al lado. ¿Sí? Porque si no, no te va a ir bien negociando. Además de te vas a sentir mal, ¿sí? Pierdes el norte de lo que debería ser la negociación. No que tú te sientas que ganaste o perdiste, sino que el negocio que alcanzaron con la negociación es un negocio, no quiero decir justo para el cliente, pero es un buen negocio para el cliente. ¿Sí? Y no, si en la negociación ganaste todos los puntos, la negociación fue fallida. No es una buena negociación. Porque va a haber resentimiento. Va a haber resentimiento y eso va a explotar en algún lado. ¿Sí? La contraparte tiene que ganar y tiene que entender que hay unos puntos que perdió porque este lado también tiene que ganar. ¿Sí? Y tienen que ceder en ciertos puntos. Entonces, si tú te sentiste que perdiste, te sentiste tumbado, ¿no? Fallaste, lo que sea, esa espina te la vas a buscar sacar. ¿Sí? Y igual la contraparte. Entonces, eso que no, se ganaron todos los puntos, Sí. espérese. Eso se le devuelve. Y a la 20ª reunión para discutir la cláusula 3.7, parágrafo 2, Sí. ¿cómo hace uno para destrabar alguna discusión? Yo creo que eterna? hay otro tema en negociaciones que es idiosincrático, cultural de los colombianos. Y es que a los colombianos nos molesta que a uno le digan que no. No, ¿y por qué? Porque no. Sí, no, pero tiene que haber una razón, ¿no? Esa es una decisión de negocio, eso no lo vamos a aceptar. ¿Sí? Oiga, pero si el precio que le estoy ofreciendo es bueno, es inaceptable. A ese precio no estamos dispuestos a vender. No, pero es que se vendieron 5 compañías a $1. Pues no. ¿Sí? Y eso solo estoy hablando de precio, pero en muchas situaciones, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿sí? Con personas que no saben manejar el no. Uno les dice que no, entonces inmediatamente explotan, que cómo así, entonces están abusando, entonces yo, ¿no? Y uno tiene que aprender a que le digan que no, y a reaccionar al no, y a entenderlo, y ver si es un no real, si hay diferentes alternativas, por qué. Y no hay en eso, Jaime, una habilidad también, digamos, adyacente a saber decir que no, y es quedarse callado. Porque a mí a veces, una de las cosas que yo he aprendido de estas entrevistas es que si uno hace una pregunta incómoda, hay una tentación muy humana a rellenar el silencio mientras el entrevistado piensa. ¿Eso no sucede también en las negociaciones? Sí, también. También. Y hay que jugar bien con el silencio. Uno. No siempre hablar. Pues yo creo que hablar es
señal de debilidad muchas veces, ¿no? Hay un capítulo, un show que se llamaba 30 Rock de NBC, ¿lo has visto? Con Alec Baldwin y Tina Fey. ¿Te acuerdas de Tina Fey? Sí, claro. Que negocian entre ellos. Te lo recomiendo. Buenísimo. Buenísimo, porque el tipo supuestamente es experto negociador. Lo voy a buscar. Y termina él negociando contra él mismo. Fabuloso. Pero sí, y una de las cosas que dice el que primero habla pierde. Pues, obviamente eso es Pero alguien tiene que hablar de primero. general, Nunca he entendido pero, esa. Sí, pero... De los dos callados, pues. Sí, sí. Otra de las cosas que te enseña es no negocies contra ti mismo. O sea, no hagas una propuesta 5. Pues no, mentiras 4. No, pues ahí estás ya comprometido. Hay todo tipo de técnicas, pero al final es mucho lo que aprendes en las sensaciones, ver hacia dónde va la negociación, Sí. en qué momento lo debes cortar. Porque hay momentos en que ya es un camino perdido. O sea, ahí se deberían frenar, no desgastar. ¿Y cómo? Todo, pero es mucho de feeling, ¿no? Sí. No, Ahora, todo el mundo tiene que negociar. Decías, Claro. no, sí, hay unos expertos, no se imagina las negociaciones de paz. Esos son verdaderos expertos, ¿no? Y hay gente que sí, que se dedica a negociar casi todos los días, pero en realidad todo el mundo tiene que aprender a negociar. Porque todo en la vida es una negociación al final. Sí. Y en esa... Sí. Yo supongo uno que es una cosa que se aprende empíricamente más que todo. Aunque hay libros, yo he leído libros de negociación como para superar el trauma que me impusiste. Superar el trauma. Creo que después en versiones posteriores lo que hacíamos en la negociación era entonces cómo se determinaba quién ganaba. No me acuerdo si fue contigo No, ya, no pero era alcanzamos cómo se eso. determinaba quién ganaba. Y mi mejor conclusión fue, ¿sabe qué? Que ellos mismos voten. ¿Sí? Y el Ok. que gana, en vez de una nota, porque es que, no, el que gana se gana un chocolate. Ah, sí. Pero como para ponerle ánimo a la Claro. cosa, porque si no Claro. hay interés, la gente no negocia y no aprende nada. Sí. Pero bueno, en fin. Pero en ese aprendizaje empírico... Lamento el trauma. En ese aprendizaje empírico, ¿ustedes tienen algún tipo como de disciplina después de las negociaciones, sentarse a hacer debrief? Sí, De, claro. tú hiciste esto bien, debiste haber hecho esto, Sí, tal, mucho. esto pasó, ¿sabes? Mucho. Clave, ¿no? Y la idea de los abogados jóvenes es que empiezan a negociar desde temprano. Sí. Y no caer en el error de, no, es que eso solo lo negocian los socios. Ya. Los abogados jóvenes tienen que negociar en ciertas partes, ¿no? Porque no, nunca aprenden. Y eso es echándose al agua. Es el caso para un socio de firma similar a un vendedor muy exitoso que luego lo vuelven coordinador de vendedores y entonces deja de hacer lo que le gustaba, que era vender, y está ahí Sí. visitar al cliente Sí. y se sienta al frente Hay de que un tener Excel. cuidado de eso. ¿A vos te tocó dejar de ser abogado o no? No, todavía Seguís no. metido. Todavía no y espero que nunca. Me encanta. Sí, pero obviamente uno va creciendo y uno va adquiriendo nuevas responsabilidades que le quitan tiempo. Claro. Y clave es entrenar a quienes lo van a retirar a uno, ¿no? Ya, A sí. suceder a uno, sin uno dejar de hacer cosas que sean interesantes, pero que hay que dar espacio. Ese es el reto grande y que lo han tenido mis antecesores y lo tiene uno desde ya, porque uno está pensando es en 2 o 3 generaciones adelante, no solo la siguiente, sino la que le sigue, porque uno tiene que entrenar gente todos los días, desde el primer año, y bueno, eso va a ser generación tal, esa generación tal, esa generación. Entonces dar el espacio, y eso implica que hagan cosas que uno tal vez hubiera querido hacer. Pero pues esa es clave. Ahorita hablabas de, bueno, ¿qué pasa si uno tiene alguna calamidad, alguna cosa familiar? Y yo te hablaba de la importancia de la familia. También la importancia de con quién se asocia uno profesionalmente. Eso es clave. Y, pues, obviamente no es tan importante como la familia, pero esa es tu otra familia profesional.
Y a veces uno tiene discusiones y hay tensiones, lo que sea, pero al final la clave es uno saber que está con gente que te va a apoyar. Y si uno tiene un problema, hombre, no puedo hacer porque a mi hija le pasó y a todo el mundo le pasa, o a mi esposa le pasó, todo el mundo va a sufrir algo. Que los demás entren y apoyen. Y eso es crítico en firmas de abogados. Y cuando digo los demás, no es solo los de nuestra misma generación, sino los de abajo y los de abajo y los de abajo y los de abajo. Y eso es crítico para mí en una buena firma, en un buen equipo. ¿Cómo hace uno para no volverse el socio de firma que tiene 2 veleros en las Bahamas, un avión privado, y que cuando vaya se la pasa encerrado en llamadas y no puede disfrutar de sus veleros ni de su avión privado? Sí, no conozco el primero con avión privado, pero con veleros fue que sí. Y no soy yo, pero en vacaciones, las vacaciones que sea. Yo normalmente trabajo todas las vacaciones. Algunos días sí, algunos días no, pero sin duda no me desconecto. Hay momentos o vacaciones que he tenido por fortuna que no he tenido trabajo y es una dicha, ¿sí? Pero reviso correos todos los días, mañana, noche como mínimo, la tarde también. Y he tenido vacaciones donde he estado en llamadas todo el día. Entonces lo que hago es que tengo llamadas, tengo el computador conmigo y voy caminando con mi esposa y mis hijas y estoy en llamada. Pero para mí la clave no es esa. Para mí, personalmente, cada uno tendrá su propio... Para mí la clave es no amargarse, gozárselo. Esa es la clave. ¿Y gozárselo es una decisión? Yo sí creo. La disciplina. Yo sí creo. Obviamente tratar de no tenerlas, ¿sí? Porque el trabajo es de los peores vicios que hay, ¿sí? Y además el trabajo en ciertos casos, ciertas personas, se vuelve la excusa para no tener que enfrentar la realidad de la familia o la realidad de la vida. Entonces uno trabaja, eso ya es un ambiente controlado, uno está en sus transacciones, uno tiene que enfrentar su vida, ¿sí? Entonces, pues sí, es importante tratar de concientizar a los clientes que uno va a salir, ¿verdad? Que uno va a estar con su familia y ojalá no sea tan necesario. Los clientes usualmente son muy conscientes del tema, pero muchas veces no hay nada que hacer y uno tiene que estar. Y así el cliente le diga, no te preocupes, pues sí, uno tiene que estar, ¿sí? Entonces lo primero es tratar de no hacerlo, pero si le toca a uno en verdad, habiendo hecho el esfuerzo consciente de tratar de evitarlo, pues de ahí gozárselo. Porque si estás en llamadas 5 horas durante las vacaciones y las otras 8 amargado por la llamada de las 5 horas, sí, estamos mal, ¿verdad? Sí. Pero esa es mi vida, ¿sí? Y yo creo que para los empresarios, por si acaso, es muy parecido, ¿sí? Y personas que decidieron someterse a ciertas presiones, ¿sí? Y tú lo tendrás, y lo hemos hablado contigo. Pues esas presiones vienen pues, con ciertas responsabilidades. Ahí estaba viendo una película buena que salió, un documental de John McEnroe en HBO. Y creo que es en el US Open o en la salida del US Open o en el Wimbledon que tienen ahí cuando salen los jugadores dice pressure is privilege. ¿Sí? Y es una decisión que tomaste, ¿sí? Y entonces esa decisión implica que en ciertos momentos vas a tener que estar ahí cuando pues ojalá no hubieras estado porque estás en vacaciones, ¿sí? Entonces uno tiene que ser consciente, esas son las decisiones de la vida, esas son las implicaciones de esa decisión que tomé, pues gózatelo, porque si te vas a amargar, ahí sí
todo se fue al traste. ¿Qué crees que hay detrás de la decisión que vos tomaste de imponerte esa presión, ¿no? De aceptar voluntariamente la presión? Hay un libro muy bueno. Yo creo que eso está en el ADN, pero bueno. Hay un libro muy bueno, raro, que no mucha gente conoce, que se llama El ascenso del hombre, de un tipo Jacob Bronowski, de un libro como de los 70s, 80s. Y tiene una frase clave y dice: el verdadero regalo del ser humano es que disfruta tanto llevar al límite su propia habilidad. Interesante. Que eso es lo que lo ha diferenciado de los demás animales, ¿no? Ese disfrute de hacer cada vez mejor un oficio. Es como, según Bronowski, es como está en el centro de lo que explica la evolución del ser humano. A mí me gusta esa idea, me gusta el oficio, me gusta cada vez hacer mejor lo que uno hace. Eso yo creo que es uno de los placeres superiores, ¿no? En la vida. No sé si es tu caso. Absolutamente sí. Por fortuna, gracias a Dios. ¿Sí? Que me fascina lo que hago. Hay momentos difíciles, hay ciertas tareas, transacciones, asuntos que son aburridos, ¿sí? Pero yo sí creo que también viene en la decisión de uno de gozárselo. Totalmente. Totalmente. Es la cara que uno le pone al problema. ¿Sí? Hay que ponerle buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Pero otra cosa que te digo es, de los momentos donde yo me siento como más, no sé la palabra, desahuciado, es cuando no hago nada. Si un día donde no hice nada, verdaderamente nada, donde pude haber aprovechado a hacer lo que sea. Bueno, cuando digo hacer algo es estar con mi familia, llevar a mis hijas, lo que sea, que jueguen lo que sea, salir a desayunar con mi esposa, y uno no hacer nada, y por ejemplo quedarse uno viendo Instagram. Esos son los días que de verdad me siento mal. Sí. Entonces, hacer algo, pues obviamente si es trabajo, pero uno ser productivo, yo sí creo en lo que acabas de citar, que le genera a uno una satisfacción. Bueno, no sé, de haber cumplido del día, de la semana, hice algo. ¿Sí? Hablé con varios amigos que fueron abogados de firma. Muchos de ellos tenían el sueño de ser socios. Hoy son desertores de las firmas. Sí. Dos preguntas rápidas con eso. Uno, ¿vos crees que es un fenómeno más pronunciado últimamente? Es decir, no. Siempre ha habido gente que deserta de las firmas. Sí, y simplemente son las normal. cosas. Yo creo que el problema está en pensar y en meterle esa idea en la cabeza a los que se quedan y a los que se van, que irse de la firma es fallar. Ese es el problema. Hay gente que está hecha para este trabajo. ¿Sí? Y digamos, una de las virtudes de este trabajo es, si en realidad no estás hecho para esto, te saca. ¿Sí? Te escupe. Sí. Y eso es bueno. Eso es bueno, porque la gente que haya decidido toda una carrera en firma y de verdad siente que eso no es lo mío, es dificilísimo para esas personas. Eso se ve también mucho en Estados Unidos, por si acaso. Okay. ¿Sí? Porque pues allá especialmente hay mucha plata involucrada. ¿Sí? O sea, hay gente que se mete por la plata y... Sí, y nunca sale. Y yo creo que la clave de la conversación con los abogados jóvenes o ya no tan jóvenes es que para uno hacer la carrera, uno sí tiene que tener ciertas características. Okay. Y en chiste lo dicen, y bien en Estados Unidos también, pero bueno, y acá uno lo habla con los latinoamericanos también, es uno tiene que estar un poquito loco para someterse a esta presión todos los días, ¿sí? Durante las vacaciones, fines de semana. Pero no está hecho para eso, ¿sí?
Y creo que uno debería es transmitirle a esas personas que creen que no deberían estar en firma, que es que no están fallando. ¿Sí? Lo contrario, que aprovechen el tiempo acá para aprender. Y si creen que esta no es su vida, pues lo apoyamos buscando otra carrera en donde ellos puedan sentirse felices, ¿no? Entonces, sí, a ver, no ha cambiado. Por ahí uno de cada 10, no, más 20, 30, 40 llegan a ser socios. Más, uno de cada 50 puede ser. ¿Sí? Pero no es que la persona no lo logró por sí, ¿no? Sino que muchas veces no estaba hecho para eso. Y que tal vez le puede ir mejor en otro camino. Que yo te diría, si a mí me dice, hombre, por ejemplo, el servicio público, que creo que es espectacular, pero eso requiere muchísima presión. Sí. Eso, o sea, es una presión inmensa, mucho estrés, solo que el estrés es diferente. Entonces, todos los caminos que uno tome, la pregunta es si uno va a buscar crecer, ¿sí? Permanentemente, porque si la respuesta es sí, ahí viene la presión, viene el estrés, ¿no? Para los abogados, ¿no? Va a decir que el vicepresidente jurídico de Ecopetrol no siente estrés, ¿no? Pues gigante, ¿sí? Es distinto al de la firma, ¿sí? El vicepresidente jurídico o el superintendente X, ¿no? Sí. Delegado de tal. Muchísimo estrés, mucha presión, solo que es distinta, por diferentes razones. Sí. Porque yo me estaba preguntando cuando hablabas de las redes de apoyo y la importancia, si tenía que ver, pero estas son de mis teorías que yo me tiro en este podcast, que alguien me debería sancionar algún día, una superintendencia debería vigilar esta vaina. Buenísimo. Yo digo unas cosas descarriadas a veces, pero me preguntaba si no era el hecho de que hoy en día nos estamos casando más viejos, lo que hacía, y mi premisa, según te entiendo, estaba equivocada, que hoy en día más gente no aguantara ese ritmo de firma porque no tienen una red de apoyo en ese nivel familiar, quizás. Bueno, no sé, esos teorías. O sea, yo lo que creo es que yo creo, y eso como la discusión de los millennials y hoy en día los centennials, que mucha gente ha criticado a esas generaciones porque entonces no están comprometidas, lo que sea, ¿no? Sí. Especialmente con trabajo de firma. Sí. Yo creo que no es así. Tenemos en nuestra firma gente que son millennials, que son centennials, generación Z, que el nivel de compromiso es fuera de este mundo. Es una locura. De hecho, creo que esas personas, o en general las generaciones, son en calidad, ¿sí? Mucho más alta que las nuestras y que las anteriores, ¿sí? Solo que uno cae, creo, en el error de decir, no, es que no todos están comprometidos. Pues, yo creo que tal vez lo bueno es que no les cuesta tanto decir, listo, no, esto no es lo mío, sí. Yo lo hablé contigo, esto no es lo mío, me voy para otro lado. Perfecto. Sí. Uno, en generaciones anteriores, uno sentía que el camino tiene que ser eso y uno no puede cambiar. Es chévere que hoy en día puedan cambiar. Ahora, los que deciden quedarse son sin duda mejores que las generaciones anteriores que nosotros. Sin duda, son excelentes. En mi generación, y yo creo que eso cuenta para las generaciones anteriores también, no todos estaban para trabajo de firma. Hey. Muchos empezaron, muchos se fueron y muy poquitos quedamos. Yo creo que es exactamente lo mismo. Ahora, que si la red de apoyo, es una buena pregunta. No sé. Siento que la tendencia, de hecho, está que se comienzan a casar más temprano otra vez. ¿Sí? Tendencia. Yo me casé a los 26, ¿sí? Pero fue muy temprano en mi generación. Y hoy en día uno está viendo gente casándose a los 30, o no, que no se casan, toman una decisión de seguir juntos. No sé si sea eso. Interesante teoría. Son medio rústicas las teorías, pero son interesantes. Mira que yo pensaba que yo iba a ser abogado de firma, curiosamente. Yo estaba bastante convencido.
Y luego, muy raro, de una manera muy instintiva, me alejé. Y me ofrecieron una vez trabajo en una firma con una persona con la que yo quería trabajar, que me soñaba trabajar. Y me lo ofreció y yo sobre la marcha, ahí mismo, sentados ahí cuando me lo ofreció, le dije, no, yo no. Tengo mucha cosa que hacer en la universidad. Creo que esa ya era como la primera. Yo cuando te tanteé a ti, dijiste que te ibas a una como granja de acuicultura en Noruega. Ay, Dios, En Hungría. Millennial. En Hungría. Ojalá cuando vuelva. Eso no me acuerdo. Ahí ya era evidente que no. Bueno. Un abogado de firma para allá en un Sí. viñedo en Hungría, eso no cuadra. Pero no era Era un viñedo y también tenía una un granja, viñedo. ya no sé cuál es el término de que todo es orgánico y todo es vegetariano. Ok. Allá estuve, en Hungría, sí. Yo me acuerdo mucho. ¿Y estuviste? Sí, claro, estuve, claro. Buenísimo. Estuve. Escuchaste. Soy producto de eso, mira. Y yo me acuerdo mucho, eso fue una vez que fuimos a almorzar a raíz después ya de la tesis publicada. Y vos ahí me echaste cuentos de cómo era tu vida en Nueva York. Y eso me terminó a mí de reforzar. Yo dije, no hay chance. Yo lo que creo, y ese es un buen punto, y lo trato de hablar con los abogados jóvenes, es que no le deben tener miedo, y no solo al trabajo de firma, sino a cualquier otro trabajo que requiere mucha presión, por lo que ven de los que están recorriendo ese camino. Yeah. ¿Sí? Yo creo que cada uno, el reto está en que cada uno se forje su propio camino como cree que debe llevar su propia vida. Uno no debe compararse ni conmigo ni con el que sea, que puede ser un abogado tremendamente exitoso o no importa. Sí, decir, no, pero es que, porque es una situación, ¿no? De alguna manera simplista, decir, no, es que yo no quiero terminar como esa persona. ¿Sí? Esa persona tomó sus decisiones, la pregunta es si esa persona vive una vida feliz o no. Sí. Pero la pregunta para cada uno, y yo me la hago todos los días, y me la hice en su momento viendo a abogados de firma muy exitosos, uno dice, está viviendo unas cosas que yo me parecen chéveres y otras que no. Uno debería tomar todo lo bueno y tratar de aplicarlo a su vida. Y decir, no, es que yo soy un abogado de firma que vive así. Y punto. Ahora, tiene que ser bueno si quieres tomar esas decisiones y poder vivirlas, ¿verdad? Y es lo que yo creo que es la invitación a todas las generaciones hoy, no solo en firmas o en compañías o lo que sea. Si es bueno, va a poder vivir como quiera. ¿Sí? Tiene que ser bueno. Y para ser bueno tienes que trabajar y lo que sea. Pero después no es uno compararse con los que están arriba porque cada uno lleva su vida. Claro. Preparando esto, no. Conversando con vos por novena vez a ver si aceptabas esta invitación. Me hablaste de 2 películas, ambas protagonizadas por John Cusack. ¿Qué rol tienen esas películas en tu vida o cuál era el rol que debían tener en mi vida? Ya que me las recomendaste y me las vi. Yo creo que esas películas, no sé por qué te las recomendé. Me dijiste que estabas en una tusa y te recomendé High Fidelity. Uf, esa película la puedo ver una vez a la semana. Es excelente. Es muy buena. Yo creo que lo que más me gusta de la película, no me he leído el libro, me quiero leer el libro que dicen que es mejor. Es que es un libro. Sí, es un libro. Es la relación de la música con la vida de esa persona. Sí, ¿no? Sí. Y yo te diría que más que películas, bueno, mentira, películas sí me impactan. Música. Yo ciertas épocas de mi vida oigo cierta música y oír música me lleva y me transporta inmediatamente a esa época de mi vida. Yo también soy muy así. Lo marco mucho con lo que estoy sintiendo en ese momento y oigo de todo. Sí. Esa película High Fidelity con John Cusack, muy recomendada. De hecho arranca Jack Black. Y con Jack Black, que Jack Black siempre es Jack Black, Sí. ¿no? Es inevitable que sea Jack Black. Arranca esa película
con una pregunta que me pareció muy buena y es, ¿estoy escuchando esta música porque me siento triste? ¿O estoy triste porque estoy escuchando esta música? Que creo que es como la pregunta esencial que yo también me hago a veces porque yo conecto mucho más con la música. Estoy cayendo en cuenta de esto hace poco. Y yo tengo en Spotify, tengo una playlist de todas las canciones de mi vida por ahí desde el 2017. Entonces yo sé, ¿Y cómo le llamaste el playlist? primero se llamaba UPA y después se llamaba Hello para poderle decir a Alexa, play Hello. Y Alexa no me entendió ni UPA ni Hello y se quedó Hello. Tengo como 1500 canciones. Sí. Y entonces yo puedo ver, y están todas en el orden que las fui agregando. Entonces yo puedo ver trozos de mi vida y yo sé exactamente dónde estaba, qué estaba sintiendo cuando estaba Eso es escuchando bueno. esas canciones. Yo también conecto muchísimo y también por eso me gustó mucho esa Con la película. música. Gracias Sí, por yo también. recomendármela. Uy, excelente. Hay otra de la época que se me olvidó recomendártela, que ya no es de John Cusack, o ya no, que no es de John Cusack, que se llama She's the One. She's the one. Buenísima, de verdad. De La esa veré. época interesante. La veré. Ya te creo todas tus recomendaciones. Aprobadas. Y yo las tuyas de los libros, ojalá pudiera leer tan rápido como tú. Pero sí, hay unas películas que son buenísimas y que uno sí también lo marcan, pero me marca más la música, Sí, sin duda. Me lleva inmediatamente a lo que sentí en esa época. tremendo. Pues Jaime, muchas Muchas gracias a No, ti. esto fue un Bueno. gustazo. Había que hacerla, hace mucho tiempo quería hacerla. Bueno, pero que chévere. Yo agradecido, de verdad, espectacular. Las conversaciones contigo son espectaculares. Esta grabada, pero Es la primera grabada como que cualquier hacemos. otra conversación es un espectáculo. No, Y felicitaciones lo por lo que mismo te estás digo. haciendo. Gracias, Jaime.